Isabela siempre había pensado que tenía mala suerte. No sabía si se debía al karma o a una maldición familiar, pero estaba segura de que por cada buena fortuna había muchos fracasos. Así había sido desde niña, y lo más probable era que siguiera siendo así en el futuro. Al tener un hermoso nombre, pensó en él con nostalgia. Le disgustaba especialmente el final del otoño, cuando solían ocurrir los peores acontecimientos. Fue durante esta fría estación cuando ocurrió una terrible tragedia que afectó a su familia. A los 5 años, Isabela sufrió una desgracia. Sus padres sufrieron un accidente de coche a finales de noviembre, cuando helaba por la noche y la carretera estaba resbaladiza. La niña se quedó en casa con su abuela Ania, ya que sus padres habían ido a la fiesta de cumpleaños de un familiar y decidieron no llevarla con ellos. Al rememorar aquella noche, Isabela recordó cómo sonó el teléfono en mitad de la noche, un sonido alarmante y luego el silencio, tras lo cual vio a su abuela inconsciente. Los médicos dijeron más tarde que sus padres sobrevivieron milagrosamente, pero sufrieron heridas graves y estuvieron mucho tiempo en el hospital. Elena, la madre de Isabela, sufrió una grave conmoción cerebral y ahora padece problemas de memoria que empeoran con los años. El padre Carlos, por su parte, quedó discapacitado con una grave fractura vertebral y ahora solo se mueve en silla de ruedas, sufriendo constantes dolores de cabeza. Los médicos dijeron que con medicación podrían recuperar una vida más activa, pero no había dinero suficiente para ello. Así que todas las preocupaciones recayeron sobre los hombros de la abuela de Anya. Durante los 10 años siguientes, mientras Isabela iba a la escuela, ayudó a su abuela a cuidar de sus padres. Su madre trabajaba como dependiente y limpiadora a tiempo parcial, mientras que el lugar de su padre en la granja lo ocupaba un chico joven. Sus ingresos consistían únicamente en subsidios de invalidez y la pensión de su abuela. Tras el accidente, la infancia de Isabela terminó y se enfrentó a las dificultades de la edad adulta, donde la principal tarea era sobrevivir en las condiciones de la vida del pueblo. Su abuela y su nieta no podían permitirse casi nada. Todo el dinero que recibían del gobierno se destinaba a medicinas para sus padres enfermos. A papá y mamá les preocupaba que su estado pudiera afectar negativamente al futuro de su querida hija. Isabela, no tienes por qué pasar todo el tiempo con nosotros, decía a menudo Carlos mientras apretaba los tornillos de su silla de ruedas. Aunque aún podía mover los brazos, insistía, deberías enviarnos a una residencia, deberías estar con tus amigos, no cuidándonos. En repetidas ocasiones le dijo a su hija que no se refiriera a sí misma y a su madre como discapacitadas. Sí, ha ocurrido una tragedia y es duro para todos nosotros. Pero somos una familia y tenemos que cuidarnos mientras tengamos fuerzas. Sí, papá, agita el destornillador mientras tengas fuerzas, responde Isabela. Eres joven, pero puedes arruinarte la vida ahora y luego echarnos la culpa de todo a nosotros. Crees que puedes arreglártela solo, pero la vida es larga y no sabemos qué pasará mañana. Podrías acabar en una casa destartalada sin nadie que te ayude. Isabela, sin embargo, no estaba acostumbrada a rendirse. Intentó ganar algo de dinero para su familia. Como estudiante de secundaria, ofreció sus servicios como niñera y tutora, enseñando a los niños. Poco a poco, al crecer, ocupó el lugar de su madre y consiguió un trabajo a tiempo parcial en un servicio de coches. El dinero era esencial para su supervivencia, al igual que trabajar en la granja y en el huerto. La niña se afanaba por compaginar las tareas domésticas, la escuela y el trabajo. Y, cuando cumplió 16 años, la abuela de Ana enfermó inesperadamente. En una consulta médica, le diagnosticaron una enfermedad cerebral que no podía tratarse con medicamentos. Solo la cirugía podía ayudar, pero era muy cara y la lista de espera para una intervención gratuita demasiado larga. Lo que tenga que ser, será, dijo Ana con tristeza. Parece que no podré ver tu boda. ¿De qué estás hablando, abuela? ¿Qué boda? Respondió Isabela con dignidad. Primero tenemos que curarte y luego podremos pensar en el futuro. ¿Y quién necesita a una chica tan desdichada? Una sonrisa triste apareció en su rostro. Oh, Isabela, pensé que viviría más y que podría ayudaros a ti y a tus padres. No puedo imaginar cómo estaréis sin mí. No digas eso, la regañó su nieta. Tenemos que esperar a que nos operen gratis. Iré a la capital e intentaré reunirme con el cirujano jefe. Quizá pueda acelerar el proceso. Le contaré nuestra situación.
Ana se limitó a acariciar suavemente la cabeza de Isabela. «Te pareces mucho a tu madre», comentó secándose las lágrimas. «Era tan testaruda como tú, y ahora a veces no recuerda ni su propio nombre». «Es usted muy amable, abuela. Solo reza para que mi vida cambie cuando empiece a mejorar, para que sea feliz», dijo la niña, secando las lágrimas de la anciana e intentando convertir la conversación en una broma. En ese momento, una piedra pareció levantarse en el corazón de Isabela, que se sintió muy inquieta. Sus presentimientos estaban justificados. El viaje a la capital había sido infructuoso. Se entrevistó con un cirujano, pero este frustró sus esperanzas diciéndole que la lista de espera para una operación podía durar meses o incluso años. Incluso las personas muy ricas a veces tienen que esperar mucho tiempo. Todo lo que puedo hacer en esta difícil situación es expresar mis más sinceras condolencias. Intenta pasar más tiempo con tu abuela, porque este año puede ser el último. Llegó octubre e Isabela se dio cuenta de que pronto llegaría otro periodo oscuro de su vida. Y así fue. A principios de diciembre, cuando la primera capa de nieve cubrió el suelo, su abuela se había ido. Todo el pueblo se reunió para su funeral. Anya dedicó los mejores años de su vida a la única escuela del pueblo, donde enseñaba química y biología. Casi todos los aldeanos habían estudiado con ella, así que cuando se enteraron de su muerte, recaudaron dinero inmediatamente y ayudaron a la familia a organizar el funeral. En la familia solo quedaban la madre, el padre e Isabela. Tras la muerte de su abuela, parte de los fondos desaparecieron. La pensión de Ana era pequeña, y Carlos, que para entonces se sentía con más energía, decidió apoyar a su hija, que se debatía entre la escuela y el trabajo. Empezó a fabricar pequeños recuerdos de madera que vendía en el mercado local o en la estación de tren a los viajeros de paso. Su padre intentaba darle a Isabela cualquier cosa. «Querida, coge este dinero y cómprate un vestido nuevo para la graduación. Sería una pena que llegaras a la fiesta con un jersey y una falda viejos», solía decirle. Ella respondía: «No, papá, es mejor que guardes el dinero en la hucha. Ya le encontraremos un uso más útil. No voy a ir al baile, y no le veo sentido a gastar dinero en eso». «¿Por qué?», preguntó Elena con amargura. «El baile solo se celebra una vez en la vida». Su madre se sentía culpable, ya que ni siquiera podía encontrar un trabajo sencillo debido a su enfermedad. La memoria le fallaba en los momentos más inoportunos y ni siquiera recordaba cosas tan sencillas como abrir la puerta. Isabela respondió que ese día no era tan importante y que no quería ir al baile, por lo que no merecía la pena gastar dinero en ello. A pesar de las dificultades, consiguió graduarse con buenas notas. Después de graduarse, pensaba empezar a buscar trabajo inmediatamente, ya que no podía permitirse seguir estudiando en la universidad. La chica intentó por todos los medios proporcionar a su familia al menos unos ingresos mínimos, pero era difícil encontrar un trabajo fijo en el pueblo. Se necesitaban sobre todo personas con conocimientos técnicos o profesionales. La familia solo tenía aves de corral, e Isabela solo sabía lo más básico sobre pollos y gansos. Soñaba con ser maestra de primaria, pero para eso hacía falta una formación que ella no tenía. Por suerte, una profesora mayor que conocía bien a Anya se preparaba para ser abuela por tercera vez. Su hija, que trabajaba en una biblioteca, tenía previsto tomarse una larga baja por maternidad y le ofreció el puesto a Isabela. No es difícil adivinar que Isabela aceptó el nuevo trabajo sin pensárselo dos veces. Le gustaba mucho este lugar tranquilo, donde no tenía muchas responsabilidades. Lo más difícil era regar las flores y mantener en orden la pequeña sala de lectura. Isabela era inteligente y trabajadora, así que aprendió rápidamente los rudimentos de la biblioteconomía. No se le exigió nada más. En la biblioteca conoció a Javier. Era bajito, de buena constitución y pelo grueso y rizado. El chico había conquistado rápidamente el corazón de la joven bibliotecaria. Javier deambulaba perplejo entre las estanterías, claramente inseguro de qué libro elegir. Isabela se acercó para ayudarle. «¿Buscas algo en concreto? ¿Un autor o un género?», le preguntó amablemente. Javier se sonrojó, sin saber qué contestar. «Sabes, en realidad no elijo por mí mismo. Mi tía se rompió una pierna y ahora está en el hospital. Me pidió que trajera algo para leer, preferiblemente una novela. Y no se me dan muy bien los libros románticos».
Isabela sonrió un poco socarronamente, sacudiendo involuntariamente su larga melena. Entonces te sugiero que compres Jackie Collins. A tu tía le encantará. Es un clásico, dijo, sacando el libro adecuado de la estantería. Javier le dio las gracias, y así se conocieron. Después acudió a menudo a casa de Isabela, con el pretexto de elegir libros para su madre y su madrina. Para entonces, ambos se habían dado cuenta de que existía un afecto mutuo entre ellos, pero seguían comportándose como si solo se tratara de una relación profesional. Un mes más tarde, Javier decidió invitar a Isabela a salir en su primera cita, tras la cual se convirtieron oficialmente en pareja. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos no fue suficiente, ya que Javier se fue a servir al ejército y se marchó durante 2 años. Isabela prometió esperarle y cumplió su palabra. El tiempo pasó volando, pero cuando Javier volvió del ejército, Isabela se llevó una desagradable sorpresa. Dejó de contestar a sus llamadas. La chica no entendía lo que estaba pasando, porque durante el servicio intentó mantener el contacto con él de todas las formas posibles. Le escribía cartas, le enviaba fotos y algunos caprichos que podía comprar con su modesto sueldo de bibliotecaria. En una de sus últimas cartas, poco antes de ser desmovilizado, acordaron casarse en cuanto Javier regresara. Isabela empezó a preocuparse por si le había ocurrido algo malo. Para averiguar la verdad, fue a ver a Gabriela, la tía de Javier, y la presionó para que le contara lo que le había ocurrido a su amante. Gabriela, siendo una mujer madura, se dio cuenta de lo que había pasado, pero aún tenía un poco de miedo de hablar de ello con una chica que ya tenía un destino duro. Isabela había visitado a Javier antes del ejército, y Gabriela había disfrutado teniéndola en su casa. Pero ganarse el corazón del joven resultaba difícil. Hoy quiere a una y mañana no puede vivir sin la otra. Isabela, empezó Gabriela con cautela. Sé que eres una chica inteligente, lo que significa que lo entenderás todo y podrás perdonar a Javier. No de inmediato, pero con el tiempo, creo que podrás. Isabela se sintió inmediatamente inquieta. Una desagradable premonición pareció punzarle el pecho y se le secó la boca. Gabriela, ¿qué pasa? ¿Dónde está Javier?, preguntó mirando a la mujer a los ojos. Gabriela se ajustó las finas gafas de montura dorada y dijo: Verás, Isabela, en la vida pasan cosas. Javier ha elegido otra novia. La muchacha, que apenas se levantaba de su silla en la pequeña cocina, sintió que todo en su interior se hacía añicos. ¿Cómo que otra? ¿Otra?, interrumpió. ¿Cómo? Han pasado 3 meses. Gabriela admitió que ella también se sentía mal porque Javier no lo hubiera anunciado él mismo. Debería haberlo dicho para que no lo esperaras y pudieras fijarte en otros chicos. Isabela solo repitió: Javier y yo pensábamos vivir juntos hasta viejos. Teníamos planes de vacaciones. Gabriela se sobresaltó y le sirvió un vaso de agua fría. No te culpes, niña. Él no quería hacerte daño. Cuando vio a Lucía la primavera pasada, se enamoró de ella inmediatamente. Lucía, se limitó a decir Isabela, tomando unos sorbos de agua. Dijo que no podía elegir entre vosotras, que os quería a las dos. Isabela no podía creerlo. Su prometido salía con 2 chicas al mismo tiempo. Lucía era popular y hermosa, e hija de un hombre poderoso. Evidentemente, el deseo de conseguir una esposa rica había podido más que los sentimientos de Javier por ella. ¿Dónde está Javier ahora?, preguntó Isabel con voz extraña. Gabriela dudó y no quiso contestar. No debes saberlo, pero la chica insistió. Hoy es su boda con Lucía. Isabela no recordaba cómo había llegado a casa. Ya no importaba. Le habían arrebatado su posesión más preciada. ¿Cómo podía resistirse a este mundo cruel y a su propio corazón? Después de este suceso, Isabela se volvió indiferente a todo, como si hubiera perdido una parte importante de sí misma, responsable del deseo de vivir y esperar lo mejor. Se reunió varias veces más con Javier y Lucía hasta que finalmente se marcharon a otra ciudad. Javier intentaba no mirarla a los ojos, pero seguía tan avergonzado como el día en que se conocieron. Ahora ya no hacía sentir lo mismo a Isabela. Su corazón parecía vacío, sin nada más que el cuidado de sus padres y las responsabilidades diarias del trabajo. Pero también el trabajo se había vuelto inquietante. Casi todo le recordaba aquellos días felices con Javier. Días de falsedad,
cuando después de una cita con ella, él se apresuraba a otra, más rica y más hermosa. Como consecuencia de la angustia mental, Isabela decidió abandonar su pueblo natal, pero odiado. Sus mejores amigas, Luisa y Valentina, tomaron la iniciativa. Las chicas llevaban mucho tiempo soñando con mudarse a la ciudad, y ahora por fin han ahorrado suficiente dinero. Al ver cómo sufría Isabela, le ofrecieron acompañarlas. ¿Qué te retiene aquí aparte de tus padres? Allí podrás empezar una nueva vida y encontrar tu felicidad, le aseguró Valentina. Luis, más sensata, añadió que era mejor encontrar primero un trabajo y alquilar un piso, preferiblemente no en las afueras. En definitiva, Valentina tenía razón. Debían abandonar el pueblo e intentar empezar de cero. Isabela sacudió la cabeza y se fijó en las tres sentadas en la cocina de Valentina, sorbiendo café instantáneo de una gran taza de cerámica. Chicas, hay una cosa que me da miedo. ¿Quién va a cuidar de mamá y papá? Estarían perdidos sin mí. Habla con los vecinos. Los conoces de toda la vida, dijo Luis. Explícales la situación. Creo que te ayudarán. Son desconocidos, respondió Isabela con ansiedad. Escríbeles instrucciones. Lo he visto hacer en el cine, sugirió Valentina. Buena idea, asintió Luisa y se echó a reír. Su risa contagió a todos, incluida Isabela. Por un momento pensó que todos los problemas podían resolverse con un poco de lógica y sin miedo a pedir ayuda a los amigos. Pero el buen humor se desvaneció rápidamente. Cuando Isabela regresó a casa, volvió a sentir el peso de las preocupaciones cotidianas. Al ver el estado de ánimo sombrío de su hija, su padre decidió preguntarle qué le pasaba. Sabía que Isabela seguía sufriendo por la traición de su prometido y quería aliviar su dolor. Al principio ella no quería hablar de sus planes de marcharse, pero luego cedió. Después de escucharla, Carlos, para sorpresa de su hija, se alegró. Resulta que hacía tiempo que quería que Isabela empezara a vivir su propia vida lejos de casa. Tienes que ir con ellos, cariño, dijo alegremente el padre cogiendo las manos de su hija. Mamá y yo estaremos bien, no te preocupes por nosotras. Francesca de la tercera casa es una antigua enfermera, cuidará de nosotras, añadió. No estamos solos, la gente nos ayudará. En los ojos de Isabela brillaron lágrimas de gratitud. Gracias, papá, susurró, besándole suavemente en la mejilla. Te prometo que te acogeré en cuanto me instale. Basta, dijo él, dándole unas palmaditas en la espalda. Deja de llorar. Nos ahogaremos en lágrimas. Carlos sonrió sinceramente, e Isabela sintió que el hielo de su alma se resquebrajaba ligeramente, dejando entrar una cálida oleada de esperanza. Pocos días después, tras reunir el resto de sus ahorros y coger a regañadientes parte del dinero de su padre, Isabela y sus amigos emprendieron el viaje a la capital. La enorme y bulliciosa metrópolis la impresionó por su contraste con la humilde aldea. La vida bullía en cada esquina, las 24 horas del día. Los escaparates brillaban con luces tentadoras, despertando en ella un vago deseo de ser joven que había reprimido durante mucho tiempo. Hermosas mercancías atraían la mirada, prometiendo una dulce prosperidad. Pero Isabela se dio cuenta de que no era más que una ilusión. Un hermoso señuelo para provincianos que no entendían cómo funcionaba la vida en la capital. Después del pueblo, donde el único paisaje era el río y el club local, el glamour de la gran ciudad la asombraba. Las chicas consiguieron alquilar una habitación para tres no muy lejos del metro y empezaron a buscar trabajo activamente. La primera sorpresa desagradable les esperaba en la nueva ciudad. Casi todos los lugares decentes exigían un currículum detallado con experiencia laboral y una recomendación positiva de un empleador anterior, que ellas no tenían. Valentina trabajó como lechera en una granja durante varios meses, y María intentó adquirir conocimientos de contabilidad en un servicio de automóviles, donde Isabela también trabajaba a tiempo parcial. Como resultado, casi no tenían experiencia. A Isabela solo le ofrecieron dos trabajos, de limpiadora en tiendas o de dependienta. Sabía por la experiencia de su madre que estas profesiones no serían adecuadas para ella, ya que podrían acarrearle problemas de salud y bloquearle permanentemente el camino hacia sus sueños. Isabela también intentó conseguir trabajo en las bibliotecas de las grandes ciudades, de las que había muchas en la capital, pero, a diferencia de las bibliotecas de pueblo,
Exigían una educación especial y una apariencia impecable, que ella no tenía, pues acudía con un jersey viejo y unos pantalones recocidos. A menudo las señalaban a la puerta, a veces cortésmente, a veces no. Desesperadas, las amigas decidieron gastar su último dinero en los servicios de una agencia de colocación para encontrar al menos algún trabajo con un salario aceptable. Afortunadamente, el resultado no se hizo esperar. En pocos días, las invitaron a una entrevista. Isabela consiguió trabajo como criada en una lujosa mansión con alojamiento y manutención. Le explicaron que las candidatas a este puesto son evaluadas muy estrictamente y que si no superaba el periodo de prueba, las posibilidades de otro trabajo en la metrópoli serían mínimas. Isabela creyó en sí misma y decidió que si en su puesto anterior había podido combinar la limpieza y la jardinería, podría hacer frente a las tareas de criada. Aceptó, consiguió las coordenadas necesarias del empleador y esperó una respuesta. La agencia le aseguró que se pondrían en contacto con ella en unos días. ¿Y si no la llamaban? Compartió sus dudas con sus amigas. No me imagino volviendo a nuestro pueblo. Seguro que mi padre ya me ve como una empresaria de éxito. Lo harán, ya lo verás, le aseguró Luis, ajustándose su nuevo uniforme. Luis ya había conseguido trabajo y empezaba su primer día como administradora de un salón de belleza. Era un salón pequeño, pero le prometían un buen sueldo. Otra chica también tuvo suerte. Consiguió trabajo como administradora en un gimnasio. Finalmente, Isabela recibió una llamada. Aclaró unos asuntos de trabajo y le dijeron que recogiera sus cosas, pues el coche de la empresa la recogería al día siguiente. Isabela estaba muy nerviosa. Viajar a un complejo de apartamentos de lujo con la oportunidad de vivir en una lujosa mansión la emocionaba y la asustaba a la vez. ¿Y si no superaba el periodo de prueba? ¿Y si no sabía hacer bien la cama o llevar el desayuno a su jefe? Estos pensamientos no la dejaban dormir, y la noche anterior no pudo conciliar el sueño. La chica sentía que pronto empezaría una nueva vida. ¿Pero qué tipo de vida? La voz interior no daba una respuesta. Por la mañana temprano, un gran coche negro de clase business con cristales tintados se detuvo ante la entrada donde vivían las tres amigas. Isabela ya esperaba abajo con sus modestas pertenencias. Se despidió de sus amigas con un abrazo y subió al coche. El interior la impresionó por su limpieza, su suave tapicería de cuero y su agradable olor. Los taxis que a veces viajaban del pueblo a la estación siempre olían a pescado y tabaco, y los asientos solían estar manchados de aceite y restos de alcohol. El paisaje al otro lado de la ventanilla era impresionante. La carretera a las afueras de la ciudad estaba primero rodeada de árboles pulcramente plantados y luego de elegantes mansiones. Las enormes casas le recordaban a las imágenes de las películas de la vida despreocupada sobre la que Isabela solo había leído en los libros. Tras pasar un puesto de control con una barrera de rayas, el coche se adentró en un recinto suburbano cerrado al que era imposible entrar sin invitación. Isabela se sentía como en otro mundo, rodeada de hermosas casas que parecían auténticos castillos, aunque aún no sabía que pronto trabajaría en uno de ellos. Finalmente, el coche se detuvo ante las puertas de una de estas mansiones. Cuando Isabela se bajó, sintió como si hubiera varias cámaras vigilando sus movimientos y los del conductor. «Hemos llegado», anunció el hombre. «Espere un momento, voy a hablarles de usted a los propietarios». Llamó al videointerfono instalado junto a la verja, y al cabo de unos segundos, ésta se abrió lentamente. La lujosa casa con piscina, un verde campo de golf y una impresionante rosaleda laberíntica pertenecía a la familia García. El cabeza de familia era un influyente hombre de negocios, y su esposa Sofía, directora financiera de la empresa, siempre le acompañaba en sus viajes y reuniones de negocios. La empresa García se dedicaba al transporte internacional de mijo y otros cultivos, por lo que se les llamaba los Reyes del Pan. La pareja también poseía varias docenas de panaderías repartidas no solo por la capital, sino por todo el país. El negocio funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Su hijo adulto, Pablo, vivía en esta lujosa mansión. El chico era guapo, pero su carácter dejaba mucho que desear. Era un joven mimado de 25 años, a menudo histérico y que llevaba una vida promiscua llena de placeres prohibidos. El dinero de sus padres le había vuelto egoísta
y veía a las personas como criaturas y no como iguales. La única diferencia era que, como a él le gustaba decir, había que pagar varias veces más por los placeres humanos. El alcohol caro, las fiestas ruidosas en la piscina y las sustancias ilícitas con chicas guapas eran su abanico de intereses. A sus padres no les gustaba cómo se entretenía su hijo, pero no intentaron reeducarlo, pues creían que todos los niños ricos debían pasar por este círculo vicioso en su juventud, para saciarse y perder pronto el interés por una vida así. Por lo general, después sus hijos sentaban la cabeza y se dedicaban a estudiar y a dirigir el negocio familiar. Afortunadamente, el niño no apareció en los primeros días tras la llegada de Isabela. O dormía toda la noche después de las fiestas estridentes, o pasaba el tiempo con amigos tan ricos como él. No reparó en la nueva criada hasta un par de semanas después. ¿Te han informado de tu período de prueba?, preguntó severamente Carmen, la formidable ama de llaves de la mansión García. La mujer, alta y delgada, había visto a muchas chicas intentar colarse en el dormitorio del señor o de su hijo disfrazadas de criadas. Con los años, Carmen había aprendido a reconocerlas y a deshacerse de ellas de inmediato. El último intento acabó mal. Una provinciana del pueblo decidió conquistar al hijo de los dueños e incluso casarse con él, pero al día siguiente la llevaron al hospital. La dueña se dio cuenta de que algo iba mal y echó a la chica, ocupándose de su futuro. Ahora tenía que elegir, volver a casa o quedarse en la ciudad y vender su cuerpo. Carmen solo exigía que Isabela cumpliera sus obligaciones como es debido. Quería una criada trabajadora y fiable que pudiera ayudar en cualquier circunstancia, ya fuera una cena formal o una reunión familiar. La criada tenía que ser invisible, pero cumplir multitud de funciones. Cualquier desviación del rumbo podría costarles caro tanto a ella como a Carmen. Recuerda, Isabela, de ti depende que puedas liquidar tu contrato y dejar esta casa por una nueva vida con brillantes perspectivas o... Carmen miró a la chica. O nunca volverás a encontrar trabajo en esta ciudad. ¿Está claro? Por supuesto, respondió Isabela en voz baja, mirando al suelo. He venido a hacer mi trabajo. No quiero problemas. Solo quiero trabajar aquí. Carmen se limitó a sonreír. Es una buena respuesta. Ahora vamos a ver qué sabes hacer. La semana siguiente Isabela aprendió a hacer camas, llevar 2 bandejas de comida y bebida, limpiar habitaciones y mantener el orden. Y lo que es más importante, aprendió a ser invisible. Todo el personal empezaba el día a las 5 de la mañana, dando de comer y soltando a los pájaros. Luego había una breve reunión en la que todos recibían un plan de trabajo para el día. Disponían de 15 minutos para desayunar antes de empezar la jornada laboral. A ninguno de los 10 hombres y mujeres se le ocurrió holgazanear o eludir sus obligaciones, y era improbable que lo hicieran, pues la mansión estaba llena de cámaras de vídeo. Aquí era imposible eludir el trabajo. Isabela demostró rápidamente a todos que había sido contratada por una razón. Trabajó con pulcritud y diligencia, dejando para el final la reunión vespertina, en la que Carmen discutió los resultados del trabajo de todos. Carmen estaba satisfecha con la modestia y la calidad del trabajo de la nueva criada. Isabela era una de las pocas chicas nacidas y criadas en provincias que habían venido a la gran ciudad a trabajar, no a buscar un beneficio fácil coqueteando con los jefes. Carmen nunca elogiaba a sus empleadas, pues creía que los elogios las relajaban y las hacían perezosas. Sin embargo, en el caso de Isabela, Carmen quedó gratamente sorprendida por su comportamiento y la elogió brevemente, pero con todo. Puedes conseguir mucho en esta vida, Isabela. Créeme, he visto mucho en mis años de trabajar y vivir en esta casa. Eres una rara excepción a una triste regla. Gracias, respondió Isabela, sin dejar de mirar al suelo. Me honra oírte decir eso, Carmen. Se sentía un poco intimidada por la severa y delgada ama de llaves, y había recibido instrucciones de antemano sobre cómo comunicarse con Carmen para no meterse en problemas. Isabela se sorprendió por los comentarios positivos sobre su trabajo, pero se quedó con la sensación de que aquello formaba parte del calvario y tenía que estar en guardia contra sus emociones. Esa sensación se agravó un mes después de mudarse a la casa de los García, cuando experimentó por primera vez esa mirada pegajosa que le daba ganas de ducharse. Una noche, tarde, Pablo García, recuperándose de una resaca,
Se encontró con la nueva criada en el pasillo. Enseguida se dio cuenta de que la chica era atractiva. Pablo atrapó hábilmente a la criada cuando se dirigía a la despensa. Le quitó la aspiradora y comenzó la presentación con la frase: «Vaya, papá no me había dicho que habíamos contratado a una ninfa tan encantadora». «Buenas noches. Me llamo Isabela. Soy su nueva criada», respondió como le habían enseñado. «Me contrataron hace un mes. Tú y yo ya nos conocíamos, solo que no estabas prestando atención». García frunció el ceño, claramente tratando de recordar, pero en vano. «Pues estupendo», pensó Isabela aliviada. «Si no se acuerda de mí, es que estoy haciendo bien mi trabajo». «No importa», murmuró. «Isabela, ¿por qué una chica tan guapa tiene que trabajar en la casa hasta altas horas de la noche y no descansar?» Pablo la miró con ojos grises vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía tiempo. En ese momento Isabela recordó al famoso Dorian Gray, o mejor dicho, el aspecto que podría haber tenido en la vida real, trasladando su vileza al lienzo de un retrato. «Limpiar es mi trabajo», respondió cortés pero distante. «Déjame llevar la aspiradora a la trastienda. La reunión de personal empieza pronto y tengo que estar allí». García se pasó la lengua lentamente por los labios y miró a la chica con detenimiento. «Vete, ninfa, o la vieja cuervo dirá que estoy secuestrando a sus criadas otra vez. Pero te veré pronto, Isabela». Tras estas palabras, la pobre doncella sintió un nudo amargo en la garganta. El hombre rico no solo había hablado desfavorablemente de Carmen, sino que se había permitido hablar con demasiada displicencia a Isabela. Isabela inmediatamente quiso darse un baño. Por desgracia, este encuentro con el rico heredero no sería el último. Desde que Pablo había visto a Isabela y hablado con ella, sus pensamientos giraban constantemente en torno a la atractiva e inocente criada. «Ojalá supiera si realmente sabe tan fresca como parece», pensó mientras se tumbaba frente al enorme televisor de su habitación, donde pasaban películas para adultos. Pablo se pasó lentamente el dedo índice por la rodilla, imaginándose a su nueva criada haciendo esto. Después de este incidente, empezó a insinuarle a Isabela que podría ganar mucho más atendiendo sus necesidades especiales. Sin embargo, la sola idea de las caricias de aquel hombre desanimó a la muchacha. Se dio cuenta de que él no necesitaba amor ni sentimientos sinceros, solo dinero y terror. «¿Por qué me alejas? Cálmate», habló él, agarrándola de nuevo de las manos bajo la escalera y susurrándole apasionadamente al oído. «Actúas como si no hubieras tenido otros hombres antes que yo. ¿O tengo razón?» Por la palidez de su rostro, se dio cuenta de que había dado en el blanco, y su sonrisa se volvió lasciva. «No tengas miedo. Seré suave contigo, muy suave», añadió, tratando de acariciarle el muslo. «Ni siquiera intentes gritar, ¿entendido? Si no, te irás de esta casa y no volverás a conseguir trabajo en esta ciudad». De repente, una figura alta y delgada apareció en la puerta. Era Carmen. «Pablo, perdona que te interrumpa, pero te han llamado urgentemente». «Algo sobre una apuesta cibernética», dijo en tono frío. Pablo se apartó a regañadientes de Isabela, y la infeliz se quedó como aturdida. Le lanzó una mirada de advertencia y pasó silenciosamente junto a Carmen. El ama de llaves se dio cuenta de que no era la propia criada la que había tomado la iniciativa, y se compadeció sinceramente de ella, pues sabía que las aventuras amorosas del hijo del amo eran legendarias. «Arregla cuanto antes tus asuntos con Pablo», le aconsejó con voz indiferente. «Nadie en la casa debe saber lo que pasa, aunque no sean hojas en la brisa otoñal». «Muy bien, Carmen. Procuraré arreglarlo», respondió Isabela. En ese momento se dio cuenta de que había olvidado marcar en su calendario la época más desafortunada del año para ella: finales de noviembre. Durante los días siguientes, Pablo la dejó sola, e Isabela tuvo la leve esperanza de que pudiera interesarse por otra persona. Pero todo fue en vano. Él solo pensaba en conseguir lo que quería, y no se daba por vencido. Solo intentaba ponerla en guardia. El momento oportuno se presentó unos días después, cuando sus padres partieron para un trato con inversores extranjeros. A altas horas de la noche, Pablo entró en el dormitorio de Isabela y empezó a despertarla. «Isabela, despierta. Te olvidaste de cerrar el grifo del cuarto de atrás cuando llenabas el depósito. ¿Has visto lo que has hecho ahí? Es una auténtica inundación». La chica no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando.
En realidad, Isabela había llenado el depósito esta noche, después de que todos los trabajadores se hubieran marchado, pero no recordaba si había cerrado el grifo. Así que Isabela saltó de la cama en camisón y corrió detrás de Pablo, preguntándose dónde conseguir trapos secos, porque los de la trastienda probablemente ya estaban mojados. Cuando entró en la trastienda, no se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba. Estaba seca. La única bombilla parpadeaba tenuemente, creando una ligera neblina incandescente. De repente, oyó el chasquido agudo y el giro de una llave en el ojo de la cerradura detrás de ella. Pablo había cerrado la puerta y ahora la miraba con ojos desorbitados, llenos de deseo. García Jr. empezó a moverse lentamente hacia la chica. «Pablo, ¿qué estás haciendo?», preguntó Isabela, con la voz llena de miedo. «Te vas a arrepentir de esto». «¿Pero por qué debería arrepentirme?», replicó él. «Al contrario, tú y yo nos divertiremos tanto que toda la casa se estremecerá». «No, por favor», gritó la pobre muchacha, resistiéndose. Pero Pablo actuó con seguridad y método, ignorando sus lágrimas y súplicas. Arrancando la camisa de Isabela, actuó como un depredador que por fin se había hecho con su codiciada presa. Cuando terminó, Isabela deseó estar muerta, sintiendo una vergüenza, un dolor y una humillación insoportables. Temía incluso levantar la mirada hacia su torturador por miedo a que él quisiera más. La chica buscó a su alrededor algún objeto punzante para que, si él intentaba hacerlo de nuevo, pudiera clavarle un cuchillo o un destornillador en el corazón para evitar sentirlo encima de ella. «Tranquila, no volveré a tocarte», dijo Pablo con voz perezosa, ajustándose su ancho cinturón de cuero. «Eres tan sabrosa como las palomitas de maíz». Se acercó a Isabela y le apretó con fuerza la barbilla. «¿Sabes cuál es la especialidad de las palomitas de maíz?», preguntó respondiendo a su propia pregunta. «Las palomitas saben bien mientras las comes, pero una vez que te las acabas, ya no te acuerdas de ellas». «Quítame tus asquerosas manos de encima», siseó Isabela, contraatacando. «Hombre vil, vil. Espero que no se lo cuentes a mis padres. No olvides que no eres la primera criada con la que paso mi tiempo libre. Mi padre y mi madre no dejarían que tontos como tú me sacaran dinero. Pero esta vez me has sorprendido. Eres tan inocente. Normalmente las chicas vienen aquí mucho más preparadas y sofisticadas. Y sabes, no tuve que pedírselo». «No tienes corazón», le espetó en la cara. «Y no tienes por qué», replicó fríamente Pablo. «Una tarjeta de crédito dorada y una cartera ajustada son suficientes. Cualquier mujer de tu posición sería feliz si le prestara atención. Y tú llorando». La muchacha, envuelta en los retazos de su camisón, siguió mirando al ricachón con odio. «Y recuerda, pequeño insecto, que si mantienes la boca cerrada, puedes seguir trabajando aquí. Esta es una historia en la que eres una seductora descarada de un pueblo rural, dispuesta a acostarse con un hombre rico por dinero. De lo contrario, no conseguirás trabajo en este pueblo. ¿Entendido?», casi gritó. Isabela asintió en silencio, casi perdiendo la capacidad de pensar por el terror. «Buena chica», dijo Pablo sonriendo feliz. «Ahora vete a tu habitación e intenta no despertar a nadie». La violencia había cambiado a Isabela para siempre. Mientras que antes había sido educada con el resto del personal y había intentado ser respetuosa con todo el mundo, ahora simplemente se encerraba en sí misma, prefiriendo pasar sus escasos momentos de paz en su habitación. Después de encerrarla, Pablo se fue. Por la noche, Isabela tenía sueños inquietantes. En ellos veía a su abuela y a sus padres muertos, que siempre estaban llorando, y los ojos grises y vacíos de Pablo riéndose de sus problemas. La última pesadilla fue especialmente aterradora. Isabela nunca le contó a nadie lo sucedido, ni a sus padres, ni a sus amigos. Temía que sus parientes la culparan y que todo el pueblo hablara de ello. Dado el comportamiento de Pablo, no tenía sentido contárselo a sus padres. Probablemente ya conocían las travesuras de su hijo. Isabela estaba segura de que ella no era su primera víctima, y todos los que estaban relacionados con esta familia maldita de una forma u otra tenían que guardar silencio, o el precio podría ser demasiado alto. Siguió trabajando como criada, limpiando las habitaciones de sus anfitriones y sirviendo a García en las cenas.
El resentimiento se fue curando poco a poco como una herida abierta en su corazón, y el dolor empezó a remitir lentamente. Cada día tenía que hacer un gran esfuerzo para no derrumbarse bajo el peso de sus sentimientos. Solo el recuerdo de su querida familia en el pueblo le mantenía animada y le daba esperanzas de poder ayudarles con pequeñas cantidades de dinero. Al cabo de un tiempo, Isabela se da cuenta horrorizada de que está embarazada. Le rogó a Carmen que le diera todo el día libre y se fue directa al hospital, donde el médico confirmó sus temores. Enhorabuena, está usted embarazada de 8 semanas, le dijo una sonriente mujer de uniforme. Me imagino lo feliz que estará el padre. La doctora se percató entonces de la ausencia de anillo de casada. Ah, ¿entonces no está casada? Preguntó con una especie de desdén. No, respondió Isabela con frialdad. Bueno, suspiró el doctor. Esperemos que te proponga matrimonio cuando se entere. La joven doncella no respondió. Decidió no demorarse y contarle a Pablo su embarazo, pues él era el padre de su hijo. Isabela le esperaba a la entrada de la sala de billar. Le agarró por la manga de la camisa y, venciendo su repugnancia, le arrastró al interior de la sala para mantener una conversación seria. Vaya, qué bueno estás esta noche, bromeó. Creía que no querías verme, pero resulta que eres una chica lista. Pablo intentó acariciarle la cara, pero ella apartó bruscamente su mano. No te pongas nerviosa, replicó enfadada. Tenemos que hablar. Si no fuera por esto, no estaría hablando contigo. Miró a su torturador con odio. ¿Y de qué quieres hablar? Se burló. Espera, déjame adivinar. ¿Al final has decidido que quieres mi dinero? Se rió desagradablemente, momento en el que Isabel la soltó. No, payaso, estoy embarazada. La risa se interrumpió bruscamente. Pablo se quedó estupefacto, sin entender lo que decía la criada. Cuando cayó en la cuenta, estuvo a punto de desmayarse. ¿Cómo que embarazada?, preguntó con voz incomprensible. Todo es por tu culpa, dijo Isabela. Tú eres el padre. Nunca he tenido otro hombre. Sorprendido, García se sentó lentamente en la gran silla acolchada. El pánico se apoderó de él al instante. Si el padre se enteraba... Pero espera, puedes deshacerte del bebé, ¿no? Te daré el dinero. No te preocupes, ni tú ni yo queremos a ese bebé. Isabela entrecerró sus hermosos ojos. ¿Qué te hace pensar que no quiero a mi bebé? Eres la única a la que no le importa la vida humana. El niño no tiene la culpa de que su padre sea un monstruo. Isabela intentó fingir que la presencia de Pablo no le molestaba, aunque su corazón se apretaba de terror cada vez que se movía en su silla, como una serpiente dispuesta a atacar. Fingiendo sangre fría, la chica trató de protegerse. Antes había intentado detenerle con afecto y amabilidad, pero no había funcionado. Ahora decidió actuar según sus propios métodos. Ya estaba pensando en el futuro de su hijo, pero sabía que si el pueblo se enteraba de su decisión, los rumores se extenderían al instante. La tacharían de infanticida. El pueblo donde creció era conocido por sus ideas tradicionales y conservadoras. Dame tiempo para pensarlo, le pide Pablo. Vamos a pensarlo, y luego tomamos una decisión. Isabela, al ver que Pablo no había renunciado a la idea, se relajó un poco. Le dolía el corazón, pero aceptó esperar un par de días. Al fin y al cabo, ella no tenía por qué darle un hijo. Para Pablo, aquel bebé no era más que un desafortunado accidente. Lo único que la muchacha quería era salir de la mansión hasta que se le notara demasiado la barriga, y entonces solucionarlo todo. Incluso podría volver con sus padres. Pablo reflexionó sobre el embarazo de Isabela. No es algo bueno, pero ocurre. La situación podía remediarse, pero Isabela se negaba en redondo a deshacerse del bebé, convirtiéndose en un problema para él y su familia. Evidentemente no pensaba casarse con ella, pero tampoco quería mantener a una niña hasta los 21 años. Isabela tendrá que demostrar que Pablo es el padre de su hijo. La situación en torno a la familia García también se estaba caldeando. García padre iba a presentarse como candidato al Parlamento esta primavera, y el escándalo del embarazo de la criada podía dañar sus índices de popularidad política. Pablo se dio cuenta de que no era momento para escándalos. Se paseaba de un rincón a otro, sin saber qué hacer. Si su padre se enteraba de que había tomado por la fuerza a esta chica de provincias y la había dejado embarazada, se armaría un escándalo enorme.
Su padre ya había amenazado con enviar a su hijo al ejército si no entraba en razón. Arruinaría su relación monetaria de confianza. Si la reputación del padre quedaba dañada, el hijo perdería todos sus privilegios y su herencia. Pablo se dio cuenta de que sin el dinero de sus padres no era nadie. De pronto se dio cuenta de que, de todos modos, pronto se descubriría todo. No podría ocultar su gran barriga, y cuanto más creciera, más insistentes empezarían a preguntar quién era el padre. Tenía que proceder con cuidado, pero drásticamente. Pablo decidió que no dejaría que una criada cualquiera le arruinara la vida, y que haría cualquier cosa por preservar su reputación y la de su familia. Pablo vio que la única manera de salir de la situación era quitarse de en medio a Isabela para siempre. Aunque su barriga era pequeña, le asaltaban dudas sobre la mejor manera de deshacerse de ella. Se podía fingir un accidente, como hacerla caer por las escaleras, pero eso no garantizaba el éxito. La niña podía sobrevivir o abortar, y entonces la verdad saldría a la luz. Los métodos más brutales con armas también tenían sus dificultades. Pablo había tenido miedo a la sangre desde niño. Incluso si alguien mataba una mosca delante de él, tenía que permanecer en una clínica durante días para recuperarse del shock. Al final decidió hacer las cosas de otra manera. Pablo averiguó a qué hora solía cenar Isabela y le puso somníferos en el vaso de té. Después de esperar a que cayera inconsciente, la metió en el maletero de su deportivo y la condujo fuera del complejo de apartamentos. Hacía frío en otoño por estos lares. Aunque la oscuridad había empezado a remitir, el frío de la noche de noviembre aún permanecía en el aire. Al llegar al ancho puente sobre el río, Pablo se detuvo un momento. Estaba asustado, pero no tenía elección. Era necesario silenciar a Isabela para siempre y llevarse consigo las pruebas del crimen. Si no lo hacía ahora, sería demasiado tarde y podría destruir a su familia. Perdóname, mi ninfa. Es lo mejor para todos, pronunció mientras se volvía hacia la chica sin aliento. Sacando rápidamente su cuerpo de la bota, lo arrojó por encima de la barandilla del puente. El cuerpo cayó al agua fría con un fuerte chapoteo. La corriente era fuerte aquí, y si ella no se hubiera hundido, habría sido arrastrada muy lejos bajo el hielo, y nadie la habría encontrado. Terminado su asunto, Pablo se alejó rápidamente, dejando que el silencio de la noche fuera testigo de otro crimen. Estaba seguro de que nadie lo había visto. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no estaba solo. Un anciano pescador ermitaño estaba pescando en su vieja barca, a la deriva entre los juncos. Al ver que el joven arrojaba a la chica desde el puente, el pescador no perdió tiempo en lanzar el cebo y remar deprisa, con la esperanza de alcanzarla antes de que la corriente se la llevara. Agarrándola por el cuello del uniforme, sacó milagrosamente a Isabela del agua. Al tomarle el pulso en el cuello, el anciano respira aliviado. Está viva. Pero ¿qué hacer con este hallazgo? Lo primero que hizo el pescador fue envolverla en su abrigo. No tenía papeles, ni tarjeta de visita para saber dónde trabajaba o vivía. Solo una cosa estaba clara. La chica necesitaba ayuda de inmediato, y el pescador sabía dónde llevarla sana y salva. Llevaba muchos años viviendo en una pequeña cabaña junto al río, ganándose la vida pescando y de vez en cuando capturando patos salvajes. Entregaba todo el pescado y las aves al viejo monasterio cercano, recibiendo a cambio grandes raciones de comida de la cocina del monasterio. Llevaban 30 años colaborando con el monasterio local en condiciones mutuamente beneficiosas. En plena noche, los pescadores llegaron a una enorme fortaleza de piedra gris. Sin dudarlo, el anciano llamó varias veces a la puerta del monasterio con un enorme anillo de hierro fundido. Al principio, nadie abrió, pero pronto se encendió una luz en una de las ventanas, y en pocos minutos el pescador ya estaba entregando a la muchacha sin aliento a la abadesa local, Febronia, y a varias monjas jóvenes que se apresuraban a ayudar a una hora tan tardía. «Tened cuidado con ella», les dijo el pescador. La chica se zambulló en el agua helada. Puede haber muerto congelada. No te preocupes, si es la voluntad de Dios, tu sirena se recuperará, sonrió Febronia con recato. Le dieron a Isabela toda la ayuda que necesitaba y la dejaron calentarse junto a la estufa. La hipotermia hizo que la niña entrara en shock nervioso, y la combinación de shock, frío y una gran dosis de somníferos
Provocó un aborto espontáneo inmediato. Cuando una de las monjas vio la sangre en la manta, se dio cuenta inmediatamente de lo ocurrido y, sin permiso, llamó a una ambulancia. Los médicos estaban conmocionados por las circunstancias que habían llevado a Isabel al convento, pero no entraron en detalles. Su trabajo era salvar a la paciente. Todo lo demás parecía menos importante, sobre todo porque Febronia había prometido llevar a la niña al convento en cuanto pudiera caminar. Mientras tanto, los médicos se vieron obligados a notificar a los familiares lo ocurrido y esperaron a que la paciente recobrara el conocimiento. Mientras tanto, Febronia sintió que tenía que estar al lado de la niña, rescatada pasara lo que pasara. Cuando Isabela recobró el conocimiento, la Madre Superiora se dio cuenta de que era la señal que llevaba esperando varios años. En los últimos años, Febronia había empezado a dudar de la rectitud del camino que había elegido. Y la niña encontrada en el río parecía devolverla a la senda de la fe. Cuando Isabela recobró el sentido, para sorpresa de todos, no recordaba absolutamente nada de sí misma, ni de cómo se había encontrado en el frío río. La pobre muchacha pensó que tal vez había querido suicidarse a causa de un embarazo no deseado. Los médicos se lo dijeron y ella aceptó de buen grado quedarse una temporada en el convento con la abadesa y las hermanas. De este modo, Isabel esperaba purificar su alma del pecado. El destino quiso que la excriada empezara a vivir en el convento, cumpliendo las obligaciones de una monja ordinaria. Todas las mañanas rezaba, limpiaba el patio, participaba en la cocina y rezaba de nuevo por la salvación de su alma y la de su hijo no nacido. Todo el tiempo le parecía que algún detalle importante de la realidad se le escapaba y que todos se acordaban de ella. Pero hasta que pudo encontrar ese detalle, Isabel siguió pasando sus días en oración y trabajo duro. Nunca se decidió a tomar los verdaderos votos monásticos. Llevaba sotana, el pelo siempre cubierto con un chal, no se maquillaba la cara, pero Isabela cumplía tranquilamente todos los deberes de una monja. Así que las hermanas del lugar la consideraban una especie de sirvienta que podía abandonar el convento en cualquier momento, cuando estuviera preparada para volver a la vida seglar. Así transcurrió un año. Un día le pidieron que recogiera una caja de donativos de un centro de caridad. El dinero debía servir para reconstruir una parte abandonada del convento, donde antes había habitaciones para mujeres con dificultades y sus hijos. Esta parte del monasterio había sufrido un derrumbamiento repentino de edificios ruinosos, y reconstruirla se había convertido en un sueño acariciado por Febronia. Al levantar la pesada caja de madera, Isabela se fijó en una revista de papel satinado que había sobre el escritorio de la recepcionista. La foto de la portada le resultaba familiar. Abrió la página y se fijó en la foto. Mostraba a unos novios que habían invitado a todo el mundo a su boda en una enorme mansión que parecía un castillo de cuento de hadas. A los invitados se les prometían apariciones de famosos y un auténtico banquete real, por lo que quienes desearan asistir podían acudir a la mansión de García el día señalado, que se anunciaría más adelante. García, susurró la monja, mirando el rostro atractivo pero indiferente del joven novio. La novia que estaba a su lado parecía una de esas blogueras de belleza cuyos vídeos le había encantado ver en el pasado a su mejor amiga Valentina. García, Pablo García. El nombre atravesó el corazón de Isabela, haciendo que el mundo a su alrededor se oscureciera. En un instante, su memoria le trajo imágenes de su vida antes del convento. Recordó a sus queridos padres, todo lo que le había ocurrido en la mansión maldita, y a sus mejores amigos, que probablemente la daban por muerta hacía tiempo. Isabela partió la revista por la mitad con tanta fuerza que las finas páginas crujieron lastimosamente bajo la presión de sus frágiles pero fuertes dedos. Por suerte no había nadie cerca, o la joven monja habría tenido un montón de preguntas incómodas. En ese momento, el patio de la mansión García, profusamente decorado, bullía con música de baile popular. Los invitados acudían a la fiesta para felicitar a los recién casados. Camareros y camareras correteaban de un lado a otro, suministrando alcohol y aperitivos. Pablo quería demostrar que la generosidad de su casa se extendía a todos los estratos sociales, así que aceptaba de buen grado a todos los que se acercaban. Su novia era la hija de un influyente funcionario,
con el que García padre mantuvo una estrecha amistad y provechosos negocios durante muchos años. La muchacha era hermosa, pero no necesitaba sentimientos. Ambos sabían que el matrimonio era favorable para las dos partes, y lo único que tenían que hacer era mostrar su amor fingido a todo el mundo. Isabela entró en la fiesta casi sin ser vista. Su larga túnica con capucha ocultaba su rostro, por lo que no tuvo que preocuparse de que la reconocieran. Cuando los famosos invitados empezaron a brindar desde el escenario, Isabela se acercó sigilosamente por detrás y, aprovechando el momento, saltó hábilmente a la alta plataforma de madera. De repente se hizo un silencio ominoso. Cogió el precioso y caro micrófono con las iniciales de los dueños de la casa y se quitó bruscamente la capucha negra. El rostro de Pablo palideció al instante, como si toda la sangre de sus venas se hubiera ido de repente, dejando solo frialdad. La novia, desconcertada, no entendía qué hacía la monja de la sotana con una enorme cruz sobre una cadena dorada como símbolo fatal de la justicia. Isabela miró fijamente a Pablo, que hacía solo un año había intentado matarla a ella y a su hijo nonato, y habló lentamente por el micrófono. Solo había una cosa que Isabela quería decirle ahora a la novia. Por favor, recuerda que sentado a tu lado hay un violador e infanticida. Podría ser la siguiente en cualquier momento. En el mismo instante, los guardias la agarraron y la arrastraron hasta el otro extremo del parque. La monja dirigió al novio una mirada de desprecio, y entonces éste sintió que su vida se desmoronaba como un castillo de arena bajo la presión de las olas del mar. Al parecer, la fiesta había terminado. Tras muchos procedimientos humillantes, la carrera del rey del pan había llegado a su fin. García padre nunca pudo presentarse a las elecciones, impedido por su padre y por la suciedad de su propio hijo. La empresa familiar también sufrió enormes pérdidas y pronto fue liquidada por las autoridades estatales. Los padres de la novia formaban parte de círculos políticos muy influyentes, por lo que el deseo de borrar a la familia García de la faz de la tierra se convirtió para ellos casi en el principal objetivo del año. Al final lo consiguieron. Pablo, cubierto para siempre de ignominia, se convirtió en persona non grata en la alta sociedad. Su padre hizo todo lo posible por negociar con la policía para que su hijo no estuviera encarcelado mucho tiempo. En lugar de ello, García, padre, internó a Pablo en una clínica especializada cerrada, donde tuvo que someterse a un largo curso de psicoterapia y tratamiento de diversas adicciones. Al enterarse de lo que había pasado Isabela y de cómo estuvo a punto de morir por culpa de su hijo, el padre de la novia exigió a la familia García que pagara a la chica una enorme indemnización. Si se negaban, los medios de comunicación conseguirían inmediatamente una entrevista en la que se mencionaría a todas las víctimas anteriores de su vicioso hijo. Sofía, la madre de Pablo, sintiéndose avergonzada, firmó inmediatamente un cheque a nombre de Isabela, que podría cobrar fácilmente en cualquier banco. La mujer quería hacer todo lo posible para resarcir a la chica. Isabela, habiendo recorrido un largo camino, desde niña ingenua de provincias, hasta criada y monja que había perdido la memoria, pero encontrado la fe en Dios, abandonó el convento para continuar su vida. Febronia no intentó persuadirla para que se quedara, aunque se había encariñado durante mucho tiempo con aquella muchacha fuera de lo común. La abadesa respetaba la vida de los demás y no podía interferir en la providencia de Dios, condenando a las personas a existir en un lugar inapropiado. Con el dinero de la familia García, Isabela reconstruyó primero el edificio del convento, que había sufrido daños, para que las mujeres que habían sido víctimas de los hombres pudieran volver a acudir allí. Con el dinero restante, abrió un pequeño salón de belleza y enseguida contrató a sus mejores amigas. Valentina y María buscaron a Isabela durante mucho tiempo tras su repentina desaparición, pero entonces perdieron la esperanza. Se alegraron mucho al saber que Isabela estaba viva y aceptaron de buen grado convertirse no solo en empleadas del salón, sino también en socias comerciales de la antigua criada monja, prometiendo acompañarla a todas partes y no dejarla ir sola. El negocio de Isabela era pequeño, pero ya ha empezado a reportar ingresos constantes. Las tres bromeaban diciendo que pronto se convertirían en verdaderas empresarias, como soñaban sus padres. Ahora todo iba bien en la vida de Isabela. Conoció a un chico maravilloso, Alejandro,
que trabajaba como voluntario en el albergue para pobres de la ciudad. La chica intentaba ir allí siempre que podía para ayudar a los necesitados junto con Alejandro. Era absolutamente feliz con él y por fin podía olvidar los terribles días en la mansión de los ricos. Los jóvenes decidieron vivir juntos y los padres de Isabela se trasladaron a la ciudad. Ella les compra un amplio piso y se lo amuebla. A Alejandro no le importa, porque él se crió en un orfanato y por fin encontró una familia tan esperada con Isabela y sus padres. Si a ti también te ha gustado, deja un like y suscríbete al canal.